Hay muchas compilaciones de humor americano, en el sentido de humor hecho en los Estados Unidos de América del Norte. Mayor medida en su parte geográfica principal, y no ni en Alaska, ni en Hawái, ni en las colonias, sino en lo que entendemos como Estados Unidos de costa a costa. Hay muchas antologías de humor escrito por autores norteamericanos, pero la principal, sin duda alguna, ya hemos visto, por ejemplo, que el rabino autor del gran libro del humor judío también hizo una compilación de humor de escritores norteamericanos, no solo judíos, pero la principal, la antología más aclamada, no tengo la sobrecubierta, la antología más aclamada es esta: un subtesoro de humor americano, obra de Evelyn Brooks White y su mujer. Bueno, esto perteneció a las bibliotecas públicas de Toronto. En fin, está bien saberlo. Fueron ellos quienes perdieron la sobrecubierta. Bueno, de E.B. White, Evelyn Brooks White, y Catherine S. White, su mujer. Publicado en Nueva York, por supuesto. Y esta edición es la de... Bueno, entró en la biblioteca en 1941. Sí, es el mismo año en el que se publicó. Es la edición de 1941. Bueno, pues en este subtesoro están casi... Desde luego no sé por qué se han deshecho de esto. No creo que haya ediciones... No creo que haya ediciones nuevas. En este tesoro está casi todo lo que uno se podría encontrar, aparte de algo que, bueno, era esperable que estuviera: las propias historias de White. White se antologa a sí mismo y, por supuesto, antologa a sus amigos. Están los clásicos del siglo XIX y están los clásicos de principios del siglo XX. Bueno, es una obra del 41, tampoco llevan tanto tiempo, pero digamos que están los autores más antiguos y los más modernos. Alguien podría objetar que en comparación con las... Bueno, ahí está Ambrose Bierce. Alguien podrá objetar que en comparación con las colecciones de humor italoamericano o italiano, humor negro en el sentido de humor de los negros de Estados Unidos, humor judío, etc., aquí casi todos son blancos y bueno, ya está, ya nos enseñó que tiene moto. Casi todos son, en fin, blancos, sí. Y hay pocos apellidos judíos. Efectivamente. Bueno, hay algunos extranjeros. Está, por ejemplo, Ludwig Bemelmans. Hay bastante de Bemelmans. Bueno, pero estos son preocupaciones actuales. En realidad la clave es que este es, en general, el humor adecuado para el New Yorker. Se puede decir así. Bueno, aquí tenemos las muestras de las historias cómicas de White, que él mismo consideró que eran más dignas de ser elevadas a un libro de esta categoría. Pero otra pieza fundamental en una biblioteca humorística es la colección de los ensayos de E.B. White, de Evelyn Brooks White, donde se contiene un famosísimo ensayo sobre el humorismo. Bueno, a ver dónde tenía el índice esto. Aquí está. Los ensayos está dividido en 7 secciones: la granja, el planeta, la ciudad, Florida, memorias, diversiones y obsesiones, y libros, hombres y escritura, donde hay un ensayo sobre Don Marquis, que está, por supuesto, antologado en el subtesoro. Pero hay un famosísimo ensayo, algunas apuntaciones, algunas observaciones sobre el humor,
que fue muy influyente y sigue siéndolo, porque en libros importantísimos actuales sobre el humor vemos que no es que se cite, es que se parte de ese ensayo de E.B. White. Aparece al principio en la exposición teórica de la era de la irreverencia de Christopher Rea y llega al título y a la conformación de todo el libro en este volumen de Mike Sachs, que es alabadísimo por los humoristas contemporáneos. Yo lo conozco gracias a la recomendación del guionista de Los Simpsons, Mike Rice, Poking Dead Frog, que parte de la observación sobre el humor de E.B. White, que analizar el humor es como abrir una rana, que probablemente morirá en el proceso. Y partiendo de esa idea, aquí tenemos un análisis del humor, lo que intenta ser una vivisección del humor, y parte de los ensayos de E.B. White, de Erling Brooks White. Por supuesto que White tiene una fama poliédrica que no se agota en sus ensayos y en sus antologías, ni siquiera en sus historias humorísticas, ni siquiera ahí, sino que también es perdurablemente célebre como autor de libros infantiles, La telaraña de Carlota, Stuart Little, muchísimos libros infantiles que se siguen leyendo, recomendando, a pesar de que, bueno, parece ser que La telaraña de Carlota es un dramón, es una tragedia que contradice y extraña en comparación con... contradice lo que es su obra humorística y extraña y escama a quien lo conozca como autor para adultos. Resulta que a los niños les da una auténtica tragedia. Y bueno, es autor de otros muchos libros que siguen siendo veneradísimos en los Estados Unidos y poco a poco también en Europa y otras latitudes y otros lares. Pero estimo que la introducción en White, desde luego, no ha de ser a través de esa telaraña de Carlota en la que nos podemos quedar atrapados, Charlotte's Web, que por cierto tiene hasta versiones cinematográficas, pero en fin, no me fío mucho de ellas, como tampoco de las versiones cinematográficas de las historias cómicas de esta época, salvo quizá una historia que no es cómica, pero que tiene una grandísima adaptación cinematográfica de este periodo, de este estilo, que luego ha dado toda una serie de capítulos de series de televisión, esos juicios con un jurado de criminales venidos del ultramundo, de ultratumba. Eso tiene origen en este estilo de cuentos y es una versión cinematográfica que merece la pena, pero en general las versiones de White, de Thurber, no merecen la pena. La manera de introducirse en el mundo de White y entender por qué sigue siendo tan influyente es, a mi juicio, hacerlo a través de estos dos volúmenes que son joyas preciadísimas en una biblioteca humorística: los ensayos de White, de E.B. White, y el subtesoro del humor americano.